Te pedimos esto en el nombre. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Eh, Vamos a iniciar nuestra clase, como siempre, iniciamos con la lectura del libro que corresponde a la lectura de hoy, ¿no? Ya estamos en Primera de Crónicas, ¿verdad? Vamos a hacer una lectura así rápida a Primera de Crónicas, capítulo 12, ¿ok? Primera de Crónicas, capítulo 12. Capítulo 12. Yo lo voy a leer, ¿no? Y me acompañan, por favor, en la lectura. Dice así, ¿no? Estos son los que vinieron a David en Siclac, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco. De los hermanos de Saúl de Benjamín, el principal, Ahiezer, después de Joás, hijos de Sema Gabatita, Gesiel y Pelet, hijos de Asmavet, Beraca, Jehú, Anatotita, Ahías, Gabaonita, valiente entre los 30 y más que los 30, Jeremías, Jaasiel, Joanán, Jozabad, Gederatita, Elusai, Jerimot, Bealías, Semarías, Cefatías, Rarafita, Arufita, Elcana, Isías, Azareet, Juezer y Josabeán, coreitas, y Joela y Zebadías, hijos de Jeroán, de Gedor. También de los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudos y paves. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Eser el primero, Obadías el segundo, Eliab el tercero, Mismán el cuarto, Jeremías el quinto, Ataí el sexto, Eliel el séptimo, Joanán el octavo, el Sabad el noveno, Jeremías el décimo, y Macbadmanai el undécimo. Estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor tenía cargo de 100 hombres y el mayor de 1000. Estos pasaron el Jordán en el mes primero, cuando se habían desbordado por todas sus riberas. Hicieron huir a todos los que los valles al oriente y al poniente. Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte. Y David salió a ellos y les habló diciendo: si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos, sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demanda. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo, y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. También se pasaron a David algunos de Manasés, cuando vino con los filisteos a la batalla contra Saúl. Pero David no les ayudó, porque los jefes de los filisteos, habido consejo, lo despidieron, diciendo: con peligro de nuestras cabezas se pasará a su señor Saúl. Así que viniendo él a Siclac, se pasaron a él de los de Manasés, Adnah, Josabad, Gedeiel, Micael, Josabad, Eliú, Seletai, príncipes de millares de los de Manasés. Estos ayudaron a David contra la banda de merodeadores, que todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes en el ejército, porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército, el ejército de Dios. Y este es el número de los principales. Estaban listos para la guerra y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl, conforme a la palabra de Jehová. De los hijos de Judá, que traían escudo y lanza, 6.800 listos para la guerra. De los hijos de Simeón, 7.100 hombres, valientes y esforzados para la guerra. De los hijos de Leví, 4.600, asimismo Joiada, príncipe del linaje de Aarón, y con él 3.700.
y Sadoc, hombre valiente y esforzado, con 22 de los principales de la casa de su padre. De los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, 3000, porque hasta entonces muchos de ellos se mantenían fieles en la casa de Saúl. De los hijos de Efraín, 20,000, muy valientes, varones ilustres en las casas de sus padres. De la media tribu de Manasés, 18,000, los cuales fueron tomados por lista para venir a poner a David por rey. De los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. De Zabulón, 50,000, que salían a campaña prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. De Neftalí, 1,000 capitanes, y con ellos 37,000 con escudo y lanza. De los de Dan, dispuestos a pelear, 600. De Aser, dispuestos para la guerra y preparados para pelear, 40,000. Y del otro lado del Jordán, de los Rubenitas y Gaditas, y de la media tribu de Manasés, 120,000, con toda clase de armas de guerra. Todos estos hombres de guerra, dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto a Hebrón, para poner a David por rey sobre Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban en un mismo ánimo, para poner a David por rey. Y estuvieron allí con David 3 días, comiendo y bebiendo, porque sus hermanos estaban preparando para ello. Porque sus hermanos habían preparado para ello. Y también los que les eran vecinos, hasta Isaacar y Zabulón y Neftalí, trajeron víveres en asnos, camellos, mulos y bueyes, provisión de harina, tortas de higos, pasas, vino y aceite, y bueyes y ovejas en abundancia, porque en Israel había alegría. Muy bien, hermanos. Señor, nos permita poder seguir perseverando en la lectura palabra, ¿no? Y que nos permita poder seguir perseverando y también que cada parte que vayamos leyendo, ¿no? De repente en muchos casos, primera vez que leemos este libro, o tal vez no, pero creo que Dios nos habla, ¿no? Y ver cuál es la actitud de los hombres, ¿no? Frente a la guerra, ¿no? Y igual de manera nosotros como hijos de Dios. Nos toca también esa misma actitud. Vamos entonces a continuar con la clase del día de hoy. Hoy día nos toca ver Éxodo capítulo 25. Ok, vamos a empezar con Éxodo capítulo 25. Sí se me escucha, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí, hermano Cristian, buenas noches, soy Marta. La hermana Marta Benavides por el teléfono. Ok, hermana, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo está mi hermanita? Que Dios les bendiga. Gracias, hermano, gracias. Bienvenidos a todos, hermanos. Voy a proceder a mutearlos. Discúlpenme a todos para que no haya interferencias, ¿ok? A ver, permítanme un segundito. Ya está, pero con todos, muy bien. Muy bien, hermanos. Entonces, hoy día vamos a empezar la clase que corresponde a la construcción del tabernáculo de reunión. Y la semana pasada leímos, creo que sí llegamos a leer el capítulo 25 del 1 al 9, ¿verdad? En donde Dios va a ordenar a Moisés que traigan una ofrenda, ¿no? O sea, era necesario, ¿verdad? Materiales para la construcción del tabernáculo. Y vamos a leerlo nuevamente, ya, para poder adentrarnos ya en lo que es la clase de hoy. Vamos a leer Éxodo capítulo 25, versículo del 1 al 9. Dice así: Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis.
¿no? Entonces vemos aquí, ¿no? Recordemos que Moisés ha subido al monte Sinaí, ¿no? Vimos la semana pasada, ¿no? Que Moisés subió por lo menos 7 veces al monte Sinaí hasta este momento, porque va a volver a subir más adelante, pero hasta este momento sube por lo menos 7 veces, y ya en esta última subida, que es con Josué, Josué se queda, ¿no? De lejos, él sí entra, va más arriba, ¿no? Obviamente a la presencia de Dios, y ahí es donde Dios le va a dar las instrucciones, le va a empezar a dar las instrucciones de cómo se va a construir, qué materiales se va a usar, qué medidas van a tener, cómo va a estar organizado, ¿no? Y eh, le da un mandato, ¿no? Tienes que hacerlo tal como te he dicho. Y es una de las cosas que vamos a aprender en esta clase del tabernáculo, ¿no? ¿No? Que, como dice la palabra, el Señor no ve, ¿cómo se llama? Lo que ve el hombre, ¿no? Él ve lo que hay en el corazón, pero Él se agrada de la obediencia a su palabra, ¿no? Cada vez que nosotros somos desobedientes a la voz de Dios, ¿no? Sabemos y entendemos que no estamos agradando a Dios, ¿no? Pero en este capítulo del tabernáculo nos habla mucho, ¿no? Y en lo particular a mí me ha bendecido mucho porque creo que todos luchamos constantemente con ser obedientes o no, ¿no? Y si somos sinceros, muchas veces no hemos sido obedientes, muchas veces hemos escuchado más nuestra voz, muchas veces nos hemos dejado llevar más por nuestros impulsos, por nuestros pensamientos, por nuestro criterio. Gracias a Dios, el Señor es paciente con nosotros, ¿no? Nos enseña, nos corrige, nos instruye. A veces también nos metemos en situaciones que no eran la voluntad de Dios, pero por no haber escuchar la voz de Dios, a veces, ¿no? Nos metemos en situaciones en las cuales después complicado salir, pero gracias a Dios que finalmente Dios nos da la salida también, si le escuchamos y nos sometemos a Él, ¿no? Pero vemos en este capítulo que Dios le va a decir a Moisés, tal como te digo, hazlo, ¿no? Tal como te digo. ¿Por qué? Porque este lugar, este santuario, este tabernáculo iba a ser para Dios. La presencia de Dios iba a habitar ahí. Y era necesario que se hiciera tal, si Dios iba a habitar allí, y si era necesario que todo lo que se hiciere fuera conforme a lo que Dios estaba estableciendo, ¿no? No tenía que venir de hombre. Nada de lo que se construye en el tabernáculo, lo que se hace, viene de iniciativa humana y viene de pensamiento humano, sino que todo lo que se hace viene de Dios, de las instrucciones de Dios. Y vamos a ver cómo al finalizar el libro, ya en los capítulos ya donde se empieza a construir el tabernáculo, hay una frase que se va a repetir constantemente, que es que se hizo tal como Jehová había dicho. Y después que culminó el tabernáculo de reunión, dice que Dios lo bendijo, porque, y más, Moisés bendijo al pueblo, a los que habían hecho la obra, porque lo habían hecho tal como Dios lo había hecho. Y eso nos recuerda que la bendición de Dios viene cuando somos obedientes a su palabra. Muchas veces pasamos situaciones que no son de tanta bendición porque hemos sido desobedientes, pero en su misericordia Dios nos guía. Dios aún usa las situaciones a veces para poder enseñarnos y corregirnos. Y nos permita poder aprender en este tiempo. Yo realmente junto con ustedes eh, poder animarnos mutuamente, ¿no? A poder ser obedientes a la voz de Dios. A veces no es fácil porque involucra muchas circunstancias, pero nos toca confiar en el Señor. ¿Okay? Entonces, ahora una pregunta que de repente sale cuando leemos esta parte es, ¿de dónde los hijos de Israel sacaron estas cosas? Porque iban a traer una ofrenda, ¿verdad? Y se dice que no eran cosas que se podían encontrar en el desierto. Todo en el desierto, no, por ejemplo, ¿no? Pieles de carne, bueno, pieles de carnero tenías de rojo, pieles de tejones. ¿De dónde sacaron? ¿De dónde sacaron estos materiales los hijos de Israel? Bueno, recordemos, hermanos, que cuando los hijos de Israel salen de Egipto, no Cuando salen, no salieron de salen, Egipto, sí. Ahí claro, pidieron joya, bueno, les dieron.
No, el pueblo de Egipto fue quien les dio. Claro, sí, ¿no? Lo que se entiende es que en realidad todos estos materiales fueron dados por los egipcios a los hijos de Israel. Ellos salieron, dice la Biblia, dice en el libro de Éxodo, que también lo vimos cuando en la primera parte del curso, que ellos salen con gran riqueza de Egipto, que ellos despojan a los egipcios, ¿no? Eso lo encontramos, ¿no? En Éxodo capítulo 12, ¿no? Éxodo capítulo 12, versículo 35 al 36, ¿no? 35 al 36. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Éxodo 12, 35 y 36. Ujú. Lo que lo tenga lo lee, por favor. E Gracias. hicieron los hijos de Israel conforme a la orden de Moisés, y pidieron a los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Jehová hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, y estos les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Ujú. Así despojaron a los egipcios, ¿no? Despojaron a los egipcios, ¿no? Y otro pasaje en Génesis, vamos a ir a Génesis capítulo 15, versículo 13, 14. Sobre todo el versículo 14 nomás. El versículo 14. Génesis 15, 14. ¿Quién lo puede leer, por favor? Más Yo lo leo. bien, Ya. A ver, léelo, hermano Javier. A ver, sí. Génesis capítulo 15, versículo 14. Ujú. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Ahí está, ¿no? Dios, haciendo el pacto con Abraham, le estaba diciendo, ¿no? Lo que iba a pasar en el futuro con su generación, de que ellos iban a salir de Egipto, ¿no? Y que iban a salir con gran riqueza, ¿no? Entonces vemos que eh, todo lo que las materiales que el pueblo de Israel trae como ofrenda, ¿no? Para la construcción del tabernáculo, eh, lo traen de Egipto, ¿no? Y esto nos habla, hermanos, nos da una enseñanza también, que finalmente todo lo que Dios nos da, finalmente le pertenece a Él y finalmente es para sus propósitos, ¿no? Aún nuestros bienes materiales, ¿no? ¿No? Debemos pedirle a Dios que nos dé esa visión bíblica de que todo lo que tenemos le pertenece al Señor, ¿verdad? Todo lo que Él nos ha dado también nos permite poder disfrutar, obviamente, de su bendición, ¿no? Tenemos a veces también tiempos de escasez, ¿no? Pero el punto es que este pasaje nos enseña que Dios le provee al pueblo de Israel, a su pueblo, riquezas para que ellos las utilicen para su obra, ¿no? Y vemos cómo se da también eso en este capítulo, ¿no? Dios les va a dar todo esto y esto iba a ser utilizado precisamente para la obra del tabernáculo. Y como vamos a ver, inclusive dieron más de lo que se necesitaba. Hubo un momento en que tuvo que decirse, ya no traigan más, porque ya nos va a sobrar material. ¿No? Eso quiere decir que había en abundancia, ¿verdad? Había en abundancia. Muy bien, muy bien. Otro punto importante de recordar en este capítulo que hemos leído, capítulo 25 de Éxodo, era, y seguramente el grupo del tabernáculo lo va a explicar, ¿no? Cómo Dios iba a habitar en medio del tabernáculo, ¿no? Vamos a ver cómo la presencia de Dios iba a habitar a través, o sea, se iba a manifestar en el lugar santísimo, específicamente en el arca de la alianza, sobre el propiciatorio, entre los dos querubines. Eso lo vamos a ir viendo. Y mencionamos una vez que nos ayuda a poder entender, era la idea de Dios como el rey de su pueblo, porque en las culturas antiguas los reyes acampaban en medio del pueblo. Y en este campamento, en el campamento del pueblo de Israel, como hemos mencionado en las clases pasadas,
cómo estaba organizado el tabernáculo. El tabernáculo estaba puesto en el medio del campamento, ¿no? Así como está aquí, ¿no? El tabernáculo estaba puesto iba a estar situado en el medio del campamento. Y aquí se iba a manifestar la presencia de Dios. O sea, era como la tienda de Dios, ¿no? El tabernáculo del Señor, la tienda de Dios, ¿no? Y de alguna idea esto también nos señalaba que Dios era el rey de su pueblo, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ir a capítulo 25, versículo del 10 al 22. Vamos a ver un video. ¿Okay? Este video es una lectura tal como está en el versículo, ustedes vayan leyendo y vayan viendo la imagen, porque está tal cual. ¿Okay? Vamos a ver un video para poder ver esta parte ya del tabernáculo de reunión. A ver, permítanme un segundo. Entonces vamos a ir a Éxodo 25, del 10 hasta el 22. ¿Okay? Éxodo 25, del 10 al 22. Permítanme un segundo, voy a compartir con sonido, no se va a escuchar. Ahora sí. Haz también un arca de madera de acacia, de 1,10 metros de largo, por 66 centímetros de ancho, por 66 de alto. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 patas, 2 anillos en cada lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Estas varas nunca deberán quitarse de los anillos, deben dejarse allí permanentemente. Cuando se termine el arca, pondrás dentro de ella las tablas de piedra inscritas con las cláusulas del testimonio que te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino. Su longitud será de 1,10 metros de largo por 66 de ancho. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, y los colocarás en los 2 extremos del propiciatorio. Colocarás a un querubín en cada extremo del propiciatorio, de una pieza con él. Y los querubines tendrán sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio con sus alas extendidas por encima de él. Coloca dentro del arca las tablas de piedra inscritas con las cláusulas del testimonio que te daré. Luego coloca el propiciatorio encima del arca. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines de oro que están sobre el arca del testimonio. Desde allí te diré mis mandamientos para los hijos de Israel. Bien. Es la lectura del versículo 10 hasta el versículo 22, ¿no? Quise compartir con este video porque me ayuda, esta parte ya ayuda mucho bien, ¿no? Porque cuando uno lee hay muchas cosas que como que a veces no lo entiende bien, pero cuando uno ve este video, particularmente este video me agrada mucho porque lo explica bien, ¿no? O sea, cada parte, mientras vamos leyendo, lo voy a compartir después el video para que ustedes ya de repente lo puedan ver con más detenimiento en su casa, ¿ok? Entonces vamos a ver esta primera parte, ¿no? Que es el arca del testimonio. Muy bien. ¿El grupo del arca del testimonio está preparado para poder exponer o para, sí? ¿Quién es el grupo del arca del testimonio? Hermano Cristian, sí estamos preparados para poder exponer el arca, el grupo número 2. Ah, ya, perfecto. Ah, perdón, hermano, me estoy equivocando. Discúlpeme. El grupo número uno que le tocó ver el tabernáculo. Sí, hermano. ¿Sí? Sí. Sí. Ah, está perfecto. ¿A quién le pongo para que van a compartir alguna presentación? ¿O Sí, no? hermano. Ah, ya, Sí, entonces hermano. la voy a poner como co-anfitrión. ¿Quién es la hermana que?
estoy diciendo? Javier Can y Gaby Bollo. Ah, y el grupo número 1. El número 1 y número 2, coincidentemente vamos a exponer, mi esposa va a exponer el tema del grupo 1 y yo voy a exponer el grupo 2. Ah, perfecto, muy bien. Ya, entonces voy a ponerlo como... Ya está. Ya, hermanos, puede empezar. ¿El grupo número 1 va a exponer o empieza el 2? Número 1. El grupo número 1 con el tema de el tabernáculo de reunión. El tabernáculo de reunión. Muy bien. ¿Me dicen si se ve, se está viendo la diapositiva? Sí, sí, se logra ver bien. Ya, muy bien. Le voy a dejar paso a mi esposa para que pueda exponer el tema del grupo número 1, el tabernáculo de la reunión. Ok, hermano. Escuchamos. Buenas noches, hermano Cristian, hermanos todos. Le damos la bienvenida al grupo número 1, conformados por quien le habla, Gaby Bollo, Geraldine Rodríguez, Romia Paza, Ruth León y José Quispe. El tabernáculo de reunión, también llamada también como morada de Dios. El tabernáculo de reunión era una tienda portátil, ¿no? Quien la construyó fue Moisés, dirigida por Dios. Él le dio las instrucciones precisas en cuanto a los materiales, en cuanto a las dimensiones, las estructuras también. Era también la expresión visible de la fe del pueblo de Israel. También representaba el plan de Dios de intervenir en la historia humana, en restaurar la creación caída también, ¿no? Este también cumplía la función de proveer un lugar donde Dios pudiera habitar entre su pueblo. Ese era el lugar santísimo, ¿no? La siguiente. Aquí vemos el tabernáculo, ¿no? Cómo está ubicado, ¿no? Estaba en el centro, ¿no? De las 12 tribus de Israel, hacia el oriente, ¿no? De acuerdo a Éxodo 25, 8, 9, Jehová habló a Moisés para que construyera un santuario para él y allí habitar en medio de ellos, como le dije anteriormente. El tabernáculo era como una tienda, se entra desde el oeste, del este al oeste, y entraba al atrio los israelitas, al lugar santo solo el sacerdote, y al lugar santísimo se entraba una sola vez al año por el sumo sacerdote. Acá también vemos la construcción del tabernáculo, el material empleado en Éxodo, en el capítulo 26. En Éxodo capítulo 26, del 1 al 6. Las 10 cortinas de lino, torcido, azul, púrpura y carmesí, para formar el tabernáculo, cuyas medidas serían de 28 codos de largo por 4 codos de ancho. La siguiente en Éxodo capítulo 26, del 7 al 13, 11 cortinas de pelo de cabra para la cubierta del tabernáculo, cuya medida será de 30 codos de largo por 4 codos de ancho. Luego en Éxodo también capítulo 26, 14, indica también una cubierta de piel de carnero, una cubierta de pieles de tejones. Por último, Éxodo 26, capítulo 26, versículo del 15 al 29, las 48 tablas de madera de acacia, cuya medida será de 10 codos de largo por 1,5 de codo de ancho. Y también están las 96 basas de plata. En la construcción del tabernáculo, ¿no? El material empleado en Éxodo capítulo 26, 29, versículo 29, también ampliaron también oro para cubrir las tablas, ¿no? En Éxodo 26 también habla en capítulo 26, versículo 31 al 36, un velo de azul púrpura, carmesí y hilo torcido con querubines sobre 4 columnas entre el lugar santo y el lugar santísimo. En Éxodo 26, capítulo 26, versículo 14, una cortina de azul púrpura carmesí y lino torcido para la puerta.
para la puerta del tabernáculo sobre 5 columnas de madera. En Éxodo capítulo 27, 19, las cuerdas y estanca de bronce, ¿no? Están ahí. El tabernáculo santuario en el Éxodo capítulo 26 también nos indica, ¿no? Ahí nos indica 4 capas diferentes de materiales que cubrían la tienda de adentro hacia afuera. Los materiales eran, en el 1, era el lino de la mejor calidad. 2, la cortina de pelo de cabra. En el 3, cortinas de pieles de carnero teñidas de rojo. Y por último, la piel de tejón teñida también. El siguiente. Las tablas del tabernáculo, hechas de madera de acacia, ¿no? Dios también reveló a Moisés, ¿no?, las indicaciones respecto a estas tablas, ¿no? Le dijo que deberían ser trabajadas, elaboradas, quedando bien uniformes, ¿no?, para que pudieran encajar en cuanto a la obra del entablado o enrejado, sobre el que colgaban las cortinas y las cubiertas exteriores también eran producto de precisas instrucciones. Llamamiento de Bezaleel y Aholiab. En Éxodo capítulo 31 del 1 al 11, capítulo 35 del 30 al 36. Dios escogió a estos 2 hombres por sus habilidades y destrezas, dotados por él como expertos. Eligió a estos 2 hombres para que ellos también fueron llenos por el Espíritu Santo, en sabiduría e inteligencia, en ciencia y en todo arte para inventar diseños, para trabajar en oro, plata, cobre, artificios de piedra, también de madera. Estas personas fueron encargados de construir el tabernáculo de la reunión. Doy pase a nuestra hermana Geraldine para que continúe con la exposición. Gracias, hermana. Buenas noches. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, sí se ¿Aló? escucha. Ok, Sí se escucha. gracias, hermana. Prosiguiendo con la exposición, aquí vamos a ver lo que es la estructura del tabernáculo. El tabernáculo estaba dado por el lugar santísimo. En el lugar santísimo encontrábamos al arca del pacto, ¿no? Teníamos también al propiciatorio, como lo vemos en la imagen. Teníamos a los 2 querubines que miraban, dice, ¿no?, hacia abajo, y es aquí donde entraba el sumo sacerdote una vez al año, y es aquí donde Dios se presentaba, ¿no? En el lugar santo tenemos a 3 utensilios, le podemos decir así, primero lo que es la mesa del pan de la proposición, el altar del incienso y el candelabro de oro. La mesa de proposición era hecha por madera de acacia, cubierta de oro, al igual que el altar del incienso. Ambos eran de madera de acacia y cubiertas de oro, excepto del candelabro. El candelabro era hecha de oro puro. Era taladro, o sea, hecha en solo una pieza. Y en el atrio teníamos a lo que es la fuente de agua y el altar de sacrificio. Ambos eran de bronce, ¿no? La fuente de agua de bronce y el altar de sacrificio, ¿no? El sumo sacerdote, aquí es donde se traía al cordero y se sacrificaba, ¿no? Y aquí se daba el perdón, ¿no? Y esto significaba, siguiendo la siguiente diapositiva, hermana. Sí, y aquí lo vemos mejor, ¿no? Lo que es el altar del holocausto o el altar de bronce, que también se llama así, el altar de bronce. Aquí eso sí demostraba, ¿no?, como el sacrificio de Cristo, ¿no?, en la cruz.
Y asimismo tenemos aquí el fuente de lavadero, y es aquí donde el sacerdote tenía que lavarse las manos y los pies, entrar limpio al lugar santo. En el lugar, prosigan la siguiente diapositiva. La siguiente, hermano, para poder explicar un poco qué es lo que significaba cada, los utensilios, ¿no? El altar de bronce era el sacrificio de Cristo, ¿no? La fuente de bronce era la limpieza, como ya les había mencionado, por medio de la confesión, se lavaban las manos y los pies para poder entrar al lugar santo. El candelero era la iluminación, ¿no? Por el Espíritu Santo. La mesa del pan era ese alimento por la palabra viva, ¿no? Es la palabra ahora, ¿no? Es la palabra de Dios, la Biblia, la que tenemos. El altar del incienso, eso representaba la oración, la comunión, la intercesión, ¿no? ¿no? Oramos a nuestro Dios, ¿no? Cada día levantamos una oración, ¿no? Como dice, este altar de incienso que era de un aroma fragante, de un agradable aroma, ¿no? Igual nuestra oración, ¿no? Tiene que venir a nuestro Dios eh, de esa manera, ¿no? Igual teníamos al velo, ¿no? El velo del lugar, que era el ingreso directo a la presencia de nuestro Dios, ¿no? El velo que dividía el lugar santísimo con el lugar santo. Y es cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, el velo fue roto, dice la palabra, ¿no? Fue roto. Y es ahí donde nosotros tenemos ese libre acceso hacia nuestro Dios, ¿no? Lo que en el contexto de aquí de Éxodo, ¿no? Solo podría entrar al lugar santísimo el sumo sacerdote una sola vez al año, pero ahora nosotros eh, ya no es que entra el sumo sacerdote, somos nosotros, el cuerpo de Cristo, que tenemos ese libre acceso para poder entrar en comunión con nuestro Dios, ¿no? A orar, pedirle, ya no, somos libres, no nos impide algo, ¿no? Que no podamos, ¿no? Ahora nos podemos acercar a nuestro Dios en cualquier momento, ¿no? A ese lugar santísimo. Y el sacerdote y las vestiduras, bueno, eso lo van a hablar después, pero es el servicio de Dios a los demás, ¿no? ¿Y por qué es tan importante el tabernáculo, ¿no? Y aquí lo vemos, ¿no? Que hoy por hoy Dios habita, ¿no? En nosotros, Dios habita en los creyentes, los cristianos, ¿no? La santa presencia de Dios está entre nosotros, ¿no? Anteriormente, para que Dios pueda manifestarse, ¿no? En el lugar santísimo, ahí se manifestaba nuestro Dios, pero ahora no, ¿no? Ahora la presencia de nuestro Dios está entre nosotros, ¿no? Son el espíritu de nuestro Dios, ¿no? Es el Espíritu Santo que vive en nosotros, ¿no? Y como creyentes somos parte de un sacerdocio, ¿no? Somos parte, somos ese cuerpo de Cristo, ¿no? Y algo que mencionaba también cuando hablaban de lo que son las coberturas, ¿no? Cada cobertura porque eran 4 coberturas para cubrir el tabernáculo, eran unidas una tras una, y eso también tiene un significado que es la unidad en Cristo, ¿no? Y la palabra también nos indica, ¿no? Como lo dice ahí, ¿no? Los creyentes somos uno en Cristo, ¿no? Somos uno. Y en primera de Pedro 2, 5, 9, ¿no? Y el tabernáculo muestra un modelo de adoración prescrito por Dios, ¿no? Hoy por hoy, nosotros, nuestro lugar santísimo, ¿no? Tenemos ese momento, lugar donde podemos entrar y orarle a nuestro Dios, estar en comunión con nuestro Dios, ¿no? Ya no hay un sacerdote, sino somos nosotros, ese cuerpo de Cristo, somos santos que entramos y podemos conversar,
¿no? Con nuestro Dios. Eso es, eso sería todo, hermanos. Gracias por la exposición. Más bien, me envían su presentación, por favor, para poder, al personal, yo le voy a, sería que todos tengamos, o sea, todo el material que tengamos lo vamos a enviar al grupo, para que todos tengan los materiales, ¿no? Y de esa manera todos podamos identificarnos con el material. Muy bien. Bueno, mi hermano nos hablaba acerca del tabernáculo. La idea de esta parte era poder ver el tabernáculo de manera general, ¿no? Porque ya va a haber hermanos que nos van a hablar tal vez de manera específica un poquito más acerca de cada parte del tabernáculo, ¿verdad? Muy bien. Algo que también la hermana nos ha comentado es ha hablado mucho del capítulo 26. En el capítulo 26 del libro de Éxodo se habla específicamente bastante del tabernáculo, ¿no? Ahí se habla mucho de las longitudes, de cómo debía armarse, ¿verdad? Entonces, creo que va a ser bonito que podamos verlo también en un video, ¿ya? Para poder complementar a lo que la hermana ha mencionado, para que lo veamos mejor. Así que vamos a ir a un video antes de ir a la parte del arca del testimonio. De verdad que yo me equivoqué, pensé que primero el arca del testimonio. Pero bueno, vamos a ver el video del tabernáculo, del capítulo 26, para que nos ayude a poder entender mucho mejor todo lo que el hermano nos ha explicado en la exposición. Muy bien, voy a compartir un video más en este momento. Un segundo. Vamos a ir a Éxodo capítulo 26, versículo del 1 hacia adelante, ¿ah? Porque ese es el versículo que nos habla específicamente. Todo el capítulo 26 en realidad nos habla del tabernáculo. Muy bien. Vamos a ver. ¿Está? Todos dibujamos, pero luego, ¿qué sucede? Haz el tabernáculo de 10 cortinas de lino fino. Estas cortinas deben decorarse de azul, púrpura y carmesí, con figuras de querubines primorosamente bordadas en ellas. Cada cortina debe tener 12 metros y medio de largo por 1,80 m de ancho. Todas las 10 cortinas deben tener la misma medida. Une 5 de estas cortinas y forma un juego. Luego, une las otras 5 cortinas y forma un segundo juego. Haz lazadas de cordón azul en la orilla de la última cortina de cada juego. Las 50 lazadas a la orilla de un juego deben ser idénticas a las 50 lazadas a la orilla del segundo. Luego, haz 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás los 2 juegos de cortinas, conformando así el tabernáculo. Haz cortinas de pelo de cabra para cubrir el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de cada una será de 13,30 metros de largo por 1,80 m de ancho. Estas 11 cortinas deben tener exactamente la misma medida. Y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte. Y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo. Coloca 50 lazadas en la orilla de la cortina, al borde en la unión, en cada juego, y sujétalas con 50 corchetes de bronce. De esta manera, los 2 juegos formarán una sola cubierta. Una mitad adicional de la cortina de esta cubierta del techo colgará a espaldas del tabernáculo, y la cubierta colgará unos 45 centímetros adicionales en cada lado. Encima de estas cubiertas coloca una capa de pieles de carneros teñidas de rojo, y encima de estas una capa de pieles de tejones. Esto completará la cubierta del techo. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia. La longitud de cada tabla será de 4,45 m de alto por 67 de ancho. 2 espigas tendrá cada tabla para unirlas una con la otra,
conforme a todo lo que yo te muestre, así lo haréis. 20 tablas al lado sur del tabernáculo. Estas han de caber en 40 basas de plata debajo de cada tabla, 2 basas debajo de cada tabla. Al lado norte también habrá 20 tablas, con sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de cada tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo, y asimismo se juntarán por su alto con un gozne. De suerte que serán 8 tablas, con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de cada tabla. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior. Y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas, de un extremo al otro. Y cubrirás de oro las tablas, y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las barras. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. A lo ancho del interior del tabernáculo harás un velo de lino fino, con figuras de querubines primorosamente bordadas en la tela, usando hilos de color azul, púrpura y carmesí. Cuelga este velo interior en capiteles de oro, colocados sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro. Las columnas deben caber en las basas de plata. Cuando el velo interior esté en su lugar, colócalo detrás del arca del testimonio. Este velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Luego pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. Harás para la puerta del tabernáculo, como obra fina de bordador, otra cortina de lino fino usando hilos color azul, púrpura y carmesí. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Bien, entonces, esto es el tabernáculo, ¿verdad? Capítulo 26 del libro de Éxodo. Ok, entonces, vamos a ir tal vez dando algunos alcances más, pero es importante poder verlo para poder de alguna manera hacernos una idea, ¿no?, de cómo estaba construido, de cuáles eran las dimensiones. Todo lo que hemos visto es el capítulo 26, ¿ok? Donde está dando las instrucciones y también parte de lo que el hermano nos ha compartido en la exposición. Muy bien. Ahora vamos a ir al grupo del Arca del Testimonio. Muy bien. Vamos con el Arca del Testimonio. A ver. Muy bien, hermano, permítame compartir la exposición del grupo número 2. ¿Sí? ¿Se está viendo ahí la diapositiva? ¿Sí? ¿Se está viendo? Hermano. Sí, hermano, se ve. Muy buenas noches, hermano Cristian. Buenas noches, hermanos integrantes del curso Éxodo número 2. El grupo número 2 integrado por la hermana Marta Espilcueta, Marta Benavides, el que les habla, la hermana Mónica Joaquín, los hermanos Denny Tipismán y Pamela Paredes, que conforman el grupo número 2, tienen la responsabilidad, y en este tiempo vamos a exponer sobre el Arca de la Alianza. Nos vamos a ceñir nuestra posición de acuerdo al sumario que ustedes pueden ver, una introducción de la cual estoy haciendo uso. Vamos a escribir qué cosa era el Arca de la Alianza para poder posteriormente ver el modelo, el diseño, cuál era su uso y cuál era el símbolo de la presencia de Dios.
La lectura que nos va a guiar durante esta exposición es Éxodo 25, capítulo 25, versos del 10 al 22, que habla sobre el Arca de la Alianza, ¿no? El Arca de la Alianza tenía un significado bíblico, que era demostrar a las futuras generaciones la historia del pueblo de Israel desde el momento que salió de Egipto hasta su llegada a la tierra prometida, ¿no? También era un símbolo del pacto de Dios con el pueblo de Israel, donde la gloria de Dios se asentaba en forma de nube y la voz de Dios le hablaba a Moisés. Podemos ver en la diapositiva, ahí simbólicamente representa la luz que está bajando sobre los querubines, sobre el propiciatorio. Y en su interior sabemos que el Arca de la Alianza guardaba los testimonios que Dios efectivamente se había manifestado al pueblo de Israel, que más adelante lo vamos a ver de manera detallada, ¿no? Y era un objeto precioso dentro del tabernáculo de la reunión en el lugar santísimo, ¿no? De la manera de introducción, ¿qué cosa era el arca de la Alianza? La ubicación del arca se encontraba en el lugar santísimo, como hemos podido ver en la exposición del grupo anterior y en los videos que ha presentado el hermano Cristian. Era el lugar santísimo, ¿no? Que tenía unas medidas de 10 codos por 10 codos, era la ubicación donde se encontraba el arca de la Alianza. Ahí podemos ver color amarillo, donde se encontraba el Arca de la Alianza, ¿no? Vemos acá. Pues vamos a describir a continuación ya más detalladamente lo que es el Arca de la Alianza. Vemos que en los diferentes pasajes bíblicos y a través de las diferentes lecturas que hemos podido nosotros tener acceso, tenía muchos nombres el Arca de la Alianza. Se le conocía como el Arca del Pacto, el Arca de la Alianza, el Arca del Testimonio, el Arca Santa, el Arca de Dios, pero el concepto o el término que más se conoce es como el Arca de la Alianza, ¿no? Para que tener presente, muchas veces hemos escuchado el Arca del Pacto, el Arca del Testimonio, el Arca... Es el mismo, pero la denominación, el nombre que más se ha usado, el Arca de la Alianza. Descansaba en el lugar santísimo, donde un grueso velo lo separaba del lugar santo, según Éxodo 26, versos del 31 al 33, como hemos podido ver en la diapositiva, cuál era el lugar donde se encontraba el Arca de la Alianza. También era el lugar donde se encontraba y se conversaba con Dios, ¿no? Ahí vemos en Éxodo 25, capítulo 22, el lugar donde Dios se encontraba y conversaba con Moisés. Las indicaciones que recibió Moisés en Éxodo 25, del 10 al 12, me voy a permitir leerlo, eran instrucciones, las indicaciones precisas para la construcción del Arca de la Alianza. Y harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, longitud, 2 codos y medio. Estoy señalando con el puntero, ahí 2 codos y medio de longitud, ¿no? Y de ancho tendría codo y medio, su ancho, y de altura igualmente codo y medio, ¿no? Esas son las 3 dimensiones, las 3 medidas que tenía el arca de la Alianza. Y lo cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro, alrededor, en la parte superior, una cornisa de oro, alrededor. Y fundirás para ella 4 anillos de oro. Vemos estos 4 anillos en ambos lados del arca, ¿no? Donde se pondrán posteriormente las maderas de acacia. Y en Éxodo 25, versos del 13 al 15, harás 2 varas de madera de acacia, las cuales cubrirás con oro, y las meterás las varas por los anillos del lado del arca, para llevar el arca con ellos. Las varas quedarán en los anillos del arca y no se quitarán, como vemos en la imagen que estamos presentando. Ocupaba el lugar central, porque era la parte principal, era donde Dios se manifestaba, donde Dios hablaba, era el lugar central, tanto en el tabernáculo como en el templo, ¿no? Posteriormente vemos. Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una sola vez al año, de acuerdo a Levítico capítulo 16. Y Dios apartó a la tribu de Leví para que trasladara el arca y estuviera ante él. En Deuteronomio 18, los únicos que podían trasladar, entrar para ver, eran los de la tribu de Leví, ¿no? De esta manera hemos podido describir el Arca de la Alianza.
Ahora vamos a ver el propiciatorio. ¿Qué era el propiciatorio? Como vemos en la imagen, era la parte superior, era la tapa del arca de la alianza. El propiciatorio, como ven en la imagen, era la cubierta del arca de la alianza. Iba sobre la cornisa superior. Vemos acá. Las medidas eran de 2,5 codos de largo. Con el sistema de medida actual vendría a ser 1,15 metros de largo y 1,5 codos de ancho, ¿no? Aproximadamente 0,69 metros o 69 centímetros. Esas eran sus medidas. Está hecho de oro puro y tenía 2 querubines de oro en cada extremo, como vemos en la imagen. Dios prometió estar sobre el propiciatorio en Éxodo 25-22. Era aquí donde Dios se manifestaba y donde hablaba con Moisés. Y era una especie de trono portátil. Cuando se trasladaba el pueblo de Israel de un lugar al otro, era donde lo llevaban de un lugar al otro, era el trono portátil donde se manifestaba Dios. Los querubines, que vemos en la parte superior del propiciatorio, estaban sobre el propiciatorio, simbolizaba la majestad divina y el poder de Dios. Actualmente nosotros podemos decir como el salmista: yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Dios moraba entre los querubines, eso era en el Antiguo Testamento, porque ya saben, como ha dicho la hermana del grupo 1, ya Dios está presente en nosotros, ¿no? A través de su Espíritu Santo. Los querubines indicaban la misericordia y gracia de Dios cubriendo a su pueblo. Ahora vamos a ver qué contenía el arca de la alianza, ¿no? Vemos ahí en la diapositiva una imagen, qué es lo que contenía el arca de la alianza, ¿no? Lo primero que contenía las tablas de piedra con los 10 mandamientos, y como referencia tenemos de Deuteronomio 10:5, Hechos 9:4. Las tablas de piedra con los 10 mandamientos escritos por la mano de Dios estaban ahí para recordar al pueblo la naturaleza santa de Dios, según Éxodo 10 del 1 al 17. Y haciendo una relación con el Nuevo Testamento, Jesús dijo que él había de venir a cumplir la ley, en Mateo 5, 17 y 18. Entonces, el primer objeto que estaba dentro del arca de la alianza eran las tablas de piedra con los 10 mandamientos. El otro objeto que estaba dentro del arca de la alianza era la vasija con maná, ¿no? Vemos en Éxodo 16, versos del 32 al 34. La vasija de maná le recordaba al pueblo la constante provisión de Dios a su pueblo durante todo ese peregrinaje, los 40 años que tuvieron en el desierto. Dios los provisionó, Dios le dio ese alimento que necesitaba el pueblo. Y las escrituras señalan que Cristo es el pan de Dios que descendió del cielo y da vida al mundo, ¿no? Juan 6, 32, 35. Y por último, el otro objeto que estaba dentro del arca de la alianza era la vara de Aarón. En número 17, versos 4 y Hechos 9:4, la vara de Aarón confirmó la elección de Dios y la unción de Aarón como sumo sacerdote, ¿no? Del pueblo. Y en el Nuevo Testamento el Mesías fue el escogido y el ungido. Así como eligió a Aarón, también Dios eligió a su hijo, ¿no? El Mesías, que fue escogido y ungido según Hechos 3:1 y 4:14. Esto era lo que contenía el arca de la alianza. También vamos a tocar un tema: ¿quién fue el responsable? ¿Quién fue el creador, el autor del arca de la alianza, el arca del pacto, el arca del testimonio, el arca santa, el arca de Dios? Fueron dos personas, ¿no? El llamamiento de Bezaleel y de Aholiab, de acuerdo a Éxodo 31, del 1 al 10. El Señor habló a Moisés. ¿Y a quién había llamado? A Bezaleel, que era hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, quien lo había llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte, que para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, en el labrado de piedras para engaste y en el tallado de madera, a fin de que trabaje en toda clase de labor. Y asimismo nombró con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. A los responsables de la construcción del arca de la alianza fue un representante de la tribu de Judá y uno de la tribu de Dan, ¿no? Porque el Señor los llenó con sabiduría, con destrezas, con todo eso, y pudieron ellos confeccionar, terminar conforme a las instrucciones que había recibido Moisés por parte de Dios.
Y por último hemos hecho unas preguntas de aplicación porque fue un trabajo en el grupo y nos hicimos una correlación, unas preguntas, ¿no? Y que cada uno tiene su respuesta para esta pregunta de aplicación. ¿Es mi vida una madera de acacia fina para mi Señor? Y la otra, ¿es mi corazón el lugar donde mora Dios, el lugar que brilla como el mejor oro? Cada uno tiene su propia respuesta de su relación cercana, su relación íntima con el Señor. De esta manera, hermano Cristian, el grupo número 2 ha expuesto el tema del Arca de la Alianza, ¿no? Que, como es parte del curso de Éxodo número 2. Gracias, gracias, hermano. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna duda que tengamos acerca de estas dos primeras exposiciones que hemos visto acerca del tabernáculo, del arca del testimonio? ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario que quieran hacer al respecto de lo que hemos estado viendo hasta este momento? ¿Alguna pregunta? A ver, para poder. Ninguna. Ya, perfecto. Esto ha quedado bien claro. Igual el material nos lo van a enviar. Hermano, lo enviado es vamos a hacerlo así. Cada grupo se encarga de enviar el material al grupo. ¿Ya? No es necesario que de frente nomás envíenlo y ahí cada uno para que todos los hermanos podamos tener los materiales. Está muy bueno. Está Al grupo WhatsApp lo vamos a enviar las dos exposiciones. Perfecto, gracias, gracias. Está muy bueno el material, ¿no? Las imágenes, todo eso nos va a ayudar a poder, cada uno de manera particular pueda también hacer su estudio más en casa, ¿no? Yo les he enviado también 2 guías que les animo a que puedan por ahí leerlas. Siempre, obviamente, hay que con cuidado leer, pero yo les he sacado copia. Mira, les he enviado estas 2 guías. Ahí no se ve bien porque estoy con el fondo de... Pero bueno, les he enviado 2 guías para que ustedes también a la par, si desean, ¿no? Ya de manera interna, en sus casas puedan seguir el estudio, ¿no? Yo le he sacado copia, por ejemplo. Esta es la guía del tabernáculo, que se las envíe, ¿cómo se llama? Al grupo WhatsApp. Y esto también, que también creo que se las llegue a enviar, es un PDF de tabernáculo de reunión. Entonces, más que todo para que ustedes puedan reforzar un poco más lo que es el estudio de estas partes, ¿no? Muy bien. Una pregunta, ¿el grupo que le toca la mesa de panes está listo? ¿Tiene su exposición? Yo sé que es el grupo 5, pero solamente quiero saber, ¿verdad? No quiere decir que ya no van a poder exponer. Si no lo tienen, no hay problema, solamente quería preguntar. Creo que no lo tienen porque no me han dicho nada. Entonces, el hermano Pablo me escribió, hermano Pablo, ¿usted tiene su exposición lista? Es el grupo número 3. Sí, hermano Cristian. Ya, perfecto. Entonces van a exponer el grupo número 3 y con ese grupo estaremos culminando para la parte de aquí, el altar del incienso. Antes de pasar a la exposición, quisiera que podamos ver un video que tiene que ver precisamente con lo que el hermano nos va a exponer a continuación. El altar del incienso es el capítulo 30 del libro de Éxodo. Ya solamente que por ahí está un poquito, obviamente en diferentes órdenes, diferente orden, mejor dicho, pero es el capítulo 30, así que vamos a ver este video también, ¿ya? Permítanme un segundo. Capítulo 30 del libro de Éxodo. A ver. El altar del incienso. El altar del incienso. El altar del holocausto. El atrio. Aquí está el altar del incienso. Muy bien. Vamos a compartir. Vemos les animo a que puedan, es el capítulo 30 del versículo número 1 hasta el versículo número 10. ¿Ok? Harás asimismo un altar de madera de acacia para quemar el incienso. Será cuadrado y medirá 45 centímetros de largo, por 45 de ancho, por 90 de alto, con cuernos en cada esquina, tallados de la misma madera del altar. Y cubrirás de oro puro su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro.
Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y pondrás el altar delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso de nuevo, como rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación 1 vez al año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. 1 vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Muy bien. Voy a compartir, voy a poner como coanfitrión al hermano Pablo. Invitamos. Ya está, hermano Pablo. Puede empezar. ¿Se puede ver? Sí se ve. Sí se ve. Solamente, Sí bueno, se ve. sí, expándalo para que se vea toda la pantalla. Pero sí está bien. Perfecto, ahora sí. Buenas noches, amados hermanos. Tenemos el honor y placer de presentar la descripción y el significado de un utensilio sumamente importante en el ritual judío. Este es el altar del incienso. En la gráfica vamos a describirlo. La estructura del altar del incienso, basados en Éxodo 30, versículos del 1 al 5. Las dimensiones, un codo de longitud y de anchos, cuadrado de la base, y una altura de 2 codos. Comparando con las dimensiones actuales, más o menos son 45 centímetros. Y la altura, 90 centímetros. Entonces, si más o menos un codo es 45 centímetros, sí tenemos las dimensiones, ¿no? 45 centímetros, la base cuadrada, y la altura, 2 codos, o 90 centímetros. Las partes, vemos, tenía cuernos, 4 cuernos, uno en la parte superior, cada esquina, una cornisa. La cornisa es la zona justo que está en la parte superior de cada pared. Ese es una moldura decorativa, entonces que se ubica justo a nivel del techo, ¿no? De la pared. Entonces, semeja una corona. También tenía 4 anillos, 2 a cada lado, para que se le pudiese transportar. Y, por supuesto, 2 varas que se introducían al momento de transportarlo por cada anillo. Tenemos en la parte superior la cornisa, la forma de una corona, sus 4 cuernos, 4 anillos y 2 varas. Y todo estaba recubierto de oro fino. En cuanto a los materiales, tenemos que estaba constituido por madera de acacia, los materiales madera de acacia, y todo estaba recubierto por oro puro. La prefiguración o el significado en el Nuevo Testamento. La madera, bueno, la madera es madera de acacia. Entonces, hay una característica especial, y casi todos los utensilios del templo que usaban madera eran con la madera de acacia. Es una madera dura, con una hermosa veta fina o compacta,
endurece con el paso del tiempo y por su sabor un poco agrio, los insectos no la dañan. Y también por su densidad es difícil que el agua pueda penetrar o algún agente destructivo. Entonces es una madera muy fina, muy valiosa. Dios exigía lo mejor, ¿no? Y el oro, sabemos, es un símbolo de riqueza, poder, gloria y triunfo. Ahora es el material más dúctil y maleable, idóneo para la joyería, y por eso es que se puede dar forma y toda una serie de aditamentos se puede hacer, ¿no? Y diversos tipos de construcciones, artesanías ornamentales. La representación, la madera, representaría la carne, la naturaleza humana, y la cubierta de oro, el Espíritu Santo. No, nuestra aplicación sería que la naturaleza humana carnal debe ser revestida, cubierta con el Espíritu Santo. Paralelamente hay otro significado que se le da, que los estudiosos le dan, y ahora ya con respecto a Jesús. La madera de acacia, como sabemos es la naturaleza humana, ya en este caso representa la humanidad perfecta de Jesús. Y la cubierta de oro, que tiene que ver con el poder triunfo, representaría la deidad o divinidad de Jesús. Entonces tenemos la naturaleza dual y perfecta representada en los materiales. Ahora, con respecto a las partes, hemos visto que tenía cuernos, 4 cuernos de oro en cada esquina. Cuerno representa poder, reino. Daniel 7:24. Ya las citas ustedes ya lo pueden revisar como el material se les va a dar. Y recordemos que son 4 los puntos cardinales. Eso representa a toda la tierra. Mateo 24:31. Entonces, uno de los significados también tiene un significado dual, es el poder universal de Cristo exaltado. Y el segundo significado que se le da aquí, vamos a ver que incienso, ya lo he mencionado, que tiene que ver con la oración. Entonces, que la oración tiene que ser universal y por todos los habitantes de la tierra. Nuevamente, para hacer recordar, entonces si ya tenemos los 4 cuernos, ahora vamos a ver la cornisa. Entonces, esa parte en el borde superior, entonces, de cada una de las paredes, entonces que forman una corona. Esto representa a Jesús coronado de honra y de gloria. Los anillos de oro representan el amor de Dios infinito e inagotable. Y la vara de oro, toda la peregrinación del pueblo de Dios en el mundo. Recordemos que no estaba permanente y cada cierto tiempo se levantaba y tenía que desarmar todo y con eso fácilmente se transportaba. Entonces nosotros somos como pueblo de Israel, somos peregrinos del mundo. Entonces se acaba una visión un poquito más ampliada de las partes. Ahora el uso. Éxodo 30 del 6 al 10. En cuanto a la ubicación, estaba colocado frente a la cortina del lugar santísimo. Ya han visto los diagramas. Estaba el lugar, el atrio, el lugar santo y luego el lugar santísimo. Y entre ambos recintos había una cortina o un velo. Entonces, que separaba. Y justo frente al velo y por delante del velo estaba el arca del testimonio, el cofre del pacto con la tapa del propiciatorio. Justo por detrás o por delante, como uno lo vea, estaba el altar del incienso. Entonces acá vemos la gráfica, ustedes para recordar, ¿no? Estaba el altar del incienso justo antes de entrar, antes de pasar la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y bueno, acá hay otra gráfica un poco más llamativa, donde podemos ver la ubicación. Está el candelabro, el altar del incienso justo al medio, pegado hacia la cortina, y el pan y la mesa con los panes de la proposición. Ahora, ¿en qué momentos se había que usar? 2 veces al día, en la mañana y en la tarde. Estaba relacionado íntimamente con la actividad del sacerdote. Como él entraba, somos sacerdote, entonces
tenía que encender las lámparas de oro, el candelabro, y colocar los panes de la proposición. Entonces también justo tenía que también quemar el incienso, mañana y tarde. Y eso tenía que ser todos los días, ¿no? Desde que se instituyó hasta la posteridad, por siempre. La expiación. Recordamos, hay un detalle. La expiación es el acto por el cual uno procura borrar, reparar o purificarse de las culpas por medio de algún sacrificio. Entonces, en este sentido, se te presentaban su sacrificio para que Dios expiara sus pecados, les perdonara, ¿no? Entonces, había todo un periodo de preparación para eso. Ahora, esto ocurría una vez al año, en el día de Yom Kippur, ¿no? Entonces, el día de la expiación, del perdón y del arrepentimiento sincero. Entonces, una vez al año, y justo empezaba el primer día, era el Rosh Hashanah, o Hashanah, el año nuevo judío, Rosh Hashanah. Entonces, en el primer mes, Tishrei. Y de ahí eran 10 días de purificación, de ayuno, y donde el pueblo tenía que clamar y arrepentirse, confesar sus pecados y arrepentirse sinceramente. Y el 10º día ya empezaba. Sabe que los días se contaban desde las 6 de la tarde hasta el día siguiente. Entonces ya al anochecer, terminando el 9º día, empezaba. Entonces, ese día era el día de la expiación. Entonces, ese día, y al amanecer, el sacerdote tenía que presentaba el sacrificio por todo el pueblo, pero otras tenía que presentar por su familia y por él. Entonces, para que el Señor le perdone sus pecados. Entonces ahí él toma la sangre del animal sacrificado y lo esparce sobre los cuernos de ese altar de incienso. Entonces este sí es una vez al año, el día de la expiación. Entonces ahí donde tenía que rociar sangre sobre los cuernos. El propósito del altar era uno solo, ¿no? El altar estaba exclusivamente consagrado a Dios. Era dedicado solamente para la adoración del Señor. Entonces, y no debería de quemarse nada más que incienso perfumado, que era hecho según la receta y con los ingredientes que el Señor mismo ha dado. Y no se podía quemar en él animales, ni cereales, ni derramarse vino. Ahora, 3. El incienso y sus ingredientes. Hay cuatro ingredientes. Uno es el estacte, griego nataf. Es una resina. Se desconoce con precisión, por eso se ha perdido, pero se supone, los eruditos suponen que podría ser una resina. O sea, es un líquido que cuando se corta sale, ven ahí en el extremo, en el lado derecho, gotea. Entonces, el bálsamo de Galato, la resina de Pistacia lentiscus. Entonces es un líquido que fluye espontáneamente del árbol que produce mirra. Y sabemos que la mirra pues, está bastante relacionado con Cristo. Justo a él, los sabios del Oriente le regalaron mirra. El significado espiritual, la sangre de Cristo, el sufrimiento de Cristo, justo creando. El segundo elemento, la uña aromática. Entonces, esa es una parte de un molusco, Strombus, posiblemente, y eso se preparaba y eso desprendía una fuerte fragancia cuando se quemaba. El significado espiritual que Cristo, el hombre perfecto en la tierra, de que se desprendía un perfume agradable, de agradable olor a su Dios, fue molido en la cruz, consumido por el fuego de la ira de Dios, pero eso resultó como sumamente aromático para Dios. El gálbano aromático es un arbusto que contiene una resina de color blanco
con una increíbles propiedades curativas. Entonces, y el detalle es que tiene un sabor amargo, pero es aromático. Y para algunos les resulta desagradable. O sea, por sí solo es desagradable, pero combinado con los otros elementos, refuerza el olor agradable, ¿no? El perfume, lo hace más potente. Entonces, el significado espiritual es la oración. Es amargo para la carne, es aromática para el alma, fuerte, o saludable, vigorizante para el espíritu. 2 de Corintios. Y el cuarto elemento, el incienso puro. El incienso blanco era el de mejor calidad. Ese se usaba para el humo de los sacrificios y para los significado, el buen olor de Cristo para Dios, la excelencia de su persona, su intercesión y sus perfecciones absolutas. Ahora, el propósito de incienso. El perfume el incienso que se había elaborado, que se debía elaborar según las especificaciones precisas del Señor, debería ser exclusivamente para ese uso. Y todos sus ingredientes deberían de ser absolutamente puros, sin ningún otro componente adicional. Entonces, exclusivamente solo para la adoración al Señor, dedicado para el servicio del Señor. Y había una advertencia, ¿no? Que nadie debía de preparar otro incienso similar para su propio uso, porque era exclusivamente consagrado para el servicio, para la adoración al Señor. Entonces, si alguien infringía esta norma, sería cortado, expulsado del pueblo de Dios. Comulgado, ¿no? Diríamos ahora. Otras características, la composición debería ser equilibrada. Ahí se menciona que todos los componentes deberían de tener exactamente el mismo peso y tenían que ser, es una composición homogénea y tenían que ser absolutamente bien mezclados. Una mezcla bien homogénea. Y tenía que ser preparado de manera perfecta, elaborado según el arte del perfumador. No debería tener ninguna contaminación y debería ser dedicado exclusivamente al Señor. El término bíblico de santo es consagrado, separado para el servicio del Señor. Por eso que el apóstol Pablo habla de pueblo santo, sacerdote, refiriéndose que no somos santos en el sentido de los católicos que ellos le dan, sino que somos santos en el sentido bíblico de que estamos separados por el Señor. Y asimismo, todos los utensilios, todas las cosas que se empleaban para la adoración eran exclusivamente dedicadas por el Señor. Una parte debería ser molida en polvo fino. Ahora, con respecto a otras consideraciones. En el Antiguo Pacto se menciona el oficio del sacerdote y se especifica lo que tenía que hacer. Ya esto representa la obra divina de Cristo como nuestro sumo sacerdote. El altar del incienso, ya en el Nuevo Pacto, representa o prefigura a Cristo, nuestro mediador, abogado e intercesor. Y en el Antiguo Pacto, el incienso representa o simboliza la oración. Pero un detalle, que el incienso también era un símbolo de la oración, también en el Antiguo Testamento, igual, por supuesto, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, ¿no? O sea, la oración de los santos, o sea, del pueblo de Dios. Y por supuesto que la oración tenía que ser de manera sincera, pura, con el debido respeto. Y ahora tenemos más luces, pues que tiene que ser entregada por completo bajo la segura guía del Espíritu Santo, el Paracleto, ¿no? El ayudador por excelencia en la vida de la oración. De tal manera que es ya el Espíritu mismo quien intercede por nosotros. Cuando nosotros de verdad, con sinceridad de corazón, oramos, nos dedicamos al Señor, levantamos nuestra oración, ya el Espíritu mismo se encarga de esto, el Espíritu de Cristo.
cuanto a la oración, en 1 Timoteo 1:21 y Filipenses 4:6-7, vemos que hay las oraciones rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia. Entonces el incienso proveía un recordatorio visual de la fe de Israel. Como el humo del incienso asciende hacia Dios y la fragancia agrada al Señor, pues de la misma manera las rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia del pueblo de Dios ascienden a su trono y son agradables a Él. Cobertura y transporte del altar del incienso. Eso se menciona específicamente en Números 4, del 11 al 2. Es un detalle que estamos añadiendo porque no está en Éxodo. Pero es importante, como había que transportarse cuando el Señor lo indicaba, cuando se levantaba la nube, el pueblo tenía que empezar a recoger sus cosas y todo empezando por todo el tabernáculo y sus utensilios, pues había que cubrir al altar del incienso con una tela de azul y con pieles finas. Y ahí tenían que colocarse las barras de acacia recubiertas de oro fino. Y permítame concluir con un comentario con las palabras de Charles Spurgeon, que dice, justo en relación al altar del incienso: y hemos podido presentarnos con valor ante el trono de la gracia celestial y hemos contemplado el resplandor velado de la luz de Dios que brilla sobre el propiciatorio. Lo hemos hecho solo en virtud del mérito infinito de nuestro Señor Jesús. La forma de comunión más débil en el atrio exterior debe ser por medio del sacrificio de Jesús. Y la forma más excelsa de comunión, aún la más intensa y grata, es también por medio de Cristo. El incienso exhibe su mérito, el mérito de Cristo, y este no está exento de sangre, porque una vez al año el sacerdote ponía con su dedo sobre los cuernos del altar la sangre que había llevado dentro del velo. No se podía pasar detrás del velo sin pasar primero por el altar del incienso, así como no hay acceso a Dios si no es por la intermediación todopoderosa del Señor Jesucristo. Gracias por su atención. Y los integrantes del grupo son Nelly Woman, María Meneses, quien les habla, y la hermana Karen. Gracias, hermano Pablo. ¿No? Para los que quieran el detalle de lo que el hermano Pablo nos ha compartido y que también está en Éxodo capítulo 30, donde se habla de que una vez al año el sumo sacerdote rociaba la sangre, ¿no?, que había derramado sobre el propiciatorio en este día de la expiación, Yom Kippur. Solamente era una vez al año donde el sumo sacerdote ponía también esa sangre en los cuernos del altar, ¿no? Eso está en Levítico, capítulo 16, versículo, específicamente, el versículo 17, ¿no? El versículo 17, también, lo tenía aquí. Perdón, versículo 18, ¿no? En el versículo 18 dice, y saldrá al altar que está delante de Jehová. ¿Qué altar es? Y saldrá al altar que está delante de Jehová. Se refiere al altar que está justo delante de Jehová, o sea, delante del arca, ¿verdad? Porque Dios se manifestaba encima del arca sobre el propiciatorio, como los hermanos nos han mencionado, ¿verdad? Y también en los gráficos hemos estado viendo, ¿verdad? Entonces dice ahí, ese versículo dice, y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y la sangre del macho cabrío, y lo pondrá sobre los cuernos del altar, ¿no? Del altar alrededor. Y esparcirá sobre él de la sangre con sus dedos y dedos y lo limpiará. Santificará de la inmundicia los hijos de Israel, ¿no? Entonces vemos ahí ese detalle
en este famoso día de gran día de la expiación, o Yom Kippur. Muy bien, entonces vamos a dejarlo ahí. Hoy hemos visto entonces el tabernáculo, hemos visto también lo que es el altar